Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto, bastante potente y, la verdad, muy radical. Ciberpositivo. Lo publicaron Nick Land y Sadie Plant allá por 1994. Es un escrito que, ya solo por el año, nos sitúa en un momento, de cambio total, justo antes del boom masivo de Internet, ¿no? Ciberpositivo, este ensayo de Land y Plant, nos presenta un mundo que está, según ellos, al borde de la catástrofe. O sea, el pasado cayéndose a trozos. Pero, y aquí viene lo interesante y lo que marca todo, dicen que a la vez estamos viviendo una anástrofe. Este concepto, anástrofe, es fundamental para entenderlos. No es el apocalipsis y ya está, sino el futuro que están haciendo, creándose desde el propio caos. Así que hoy vamos a intentar desgranar un poco las ideas principales de Nick Land y Sadie Plant en Ciberpositivo. Queremos entender qué pensaban sobre la tecnología, el capitalismo, y cómo veían esa disolución de lo humano a finales del siglo XX. El panorama que pintan Land y Plant en el 94 es, casi de fin del mundo, ¿eh? Hablan de calentamiento global, del agujero de ozono, del VIH-Sida como nueva pandemia, de los virus informáticos. Sí, drogas, armas nucleares, crisis económicas, la familia que se deshace, las migraciones como una amenaza, el Estado-nación que ya no controla. Captan muy bien esa sensación de descontrol generalizado que había, ¿verdad? Pero su análisis va más allá de quejarse. A ver cómo lo enfocan. Empiezan fuerte Land y Plant, Diferencian mucho entre la catástrofe, lo que se ve, el derrumbe, y la anástrofe, esa fuerza que surge de abajo que crea cosas nuevas en medio del lío. Exacto. Su idea provocadora es que lo que vemos como muchas crisis separadas, en realidad es una convergencia de fuerzas. Y que el humanismo, el pensamiento clásico, no lo pilla. Critican eso, el humanismo controlador, controlarlo todo desde arriba. Dan ejemplos de líderes muy distintos, Lenin, Mussolini y Roosevelt, como muestra de ese intento moderno de dirigir la historia, la economía. Un intento que, para ellos, ya estaba agotado. Argumentan que el capitalismo de los 90, ya global y superacelerado, había roto totalmente esas viejas formas de control social. Y describen ese capitalismo casi como si tuviera vida propia, ¿no? Algo que se copia a sí mismo, sin importarle de dónde viene ni quién lo maneja. Usan términos como retroalimentación positiva abstracta o esa imagen de las finanzas turbulares moviéndose por el mundo. Suena a algo que se nos escapa de las manos. Completamente. Para Land y Plant en Ciberpositivo, el capital ya no es una herramienta nuestra, es un proceso cibernético, casi como un virus, ¿sabes? Que ha cobrado vida y está cambiando el planeta a su manera. Piénsalo como un sistema que aprende y muta más rápido de lo que podemos entender o gestionar. La anástrofe sería, en gran parte, este proceso imparable donde la destrucción permite que surjan nuevas formas de organización, posthumanas, dictadas por el propio capital. Y esto nos lleva a su análisis de la cibernética. Empiezan con Norbert Wiener, el padre de la disciplina, a quien ven como muy moderno, muy de controlar. Sí, la cibernética de Wiener, la ciencia del control y la comunicación, estaba pensada para eso, para mantener el dominio humano. Pero Land y Plant, son súper críticos con esa idea original. La critican a fondo, ¿no? De raíz. La llaman cibernegativa. Dicen que la cibernética de Wiener estaba obsesionada con la estabilidad, con la homeostasis, con defender el sistema humano de las sorpresas, del futuro, de lo impredecible. Según Land y Plant, Wiener veía la retroalimentación positiva, esos bucles que crecen solos, como algo peligroso, un fallo que había que corregir para mantener todo estable. Vale, y aquí es donde meten ellos su concepto estrella, lo ciberpositivo. Si la cibernegativa es control y estabilidad, ¿qué es exactamente lo ciberpositivo según Land y Plant en este texto? Suena a lo contrario, claro, pero ¿cómo lo definen? Pues lo definen como procesos que exploran, que son inteligentes, pero que funcionan fundamentalmente fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión y control. Son sistemas que aprenden, que cambian, que se conectan de formas que no esperamos. Piensa en cómo emerge la complejidad en Internet, en la IA que evoluciona por caminos raros, en los mercados financieros que parecen tener voluntad propia. Para Land y Plant, lo ciberpositivo es aceptar esa complejidad incluso si nos desestabiliza. Suena casi a
a rendirse a lo desconocido. Sí, y lo conectan con algo que llaman el sistema de seguridad humana. Land y Plant sugieren que este sistema, que va desde la defensa militar a la salud pública o la seguridad informática, nace de un miedo profundo, casi inconsciente ya en Wiener, a que todo lo ciberpositivo sea por definición una amenaza para nosotros, para la humanidad tal como la conocemos. Una amenaza. Entonces, este sistema de seguridad intenta como domar lo ciberpositivo. Exacto. Intenta que la cibernética sirva solo para defender a la humanidad, entendida como algo fijo, estable, de lo que ve como una invasión alienígena metafórica. Da igual si es un virus, una idea rara o una crisis económica. Land y Plant, en ciberpositivo, lo ven como un intento desesperado y que no va a funcionar. Un intento de evitar lo inevitable. Que la tecnología, los sistemas complejos, están desarrollando su propia agenda, comunicándose con el afuera del hombre, con algo radicalmente distinto que no podemos controlar. Esa idea del afuera y de lo alienígena es fuerte. Nos lleva a otro punto clave de Land y Plant. Pasar de la alienación a ser directamente alienígenas. Dicen que el concepto clásico de alienación, el de Marx, de sentirte extraño en tu propio sistema, ya no vale. Su frase es rotunda. Todos somos extranjeros ahora. ¿Qué quieren decir con eso exactamente? Pues quieren decir que ya no se trata de que hayamos perdido una esencia humana o un hogar al que volver. La conexión con el pasado o con las tradiciones se ha roto. Para siempre. Ahora somos directamente alienígenas en nuestro mundo, desconectados de esas raíces que se mueren. Por eso rechazan la nostalgia, cualquier intento de volver a un orden perdido. Critican a gente como Heidegger, que buscaba la autenticidad. Lo ven como un camino sin salida. Para Land y Plant, en el 94 ya no hay ninguna pureza que defender. Solo queda el futuro que está llegando. Si todos somos alienígenas, como dicen Land y Plant, ¿dónde vivimos? Ya no en la ciudad de siempre, supongo. Efectivamente. La ciudad capitalista, escriben en Ciberpositivo, está cambiando. Los que viven en esta nueva realidad no son supervivientes de nada, sino exploradores de una inminente posthumanidad. La ciudad física como tal se difumina. Citan a William Gibson, otro autor muy importante para ellos. Dicen que la ciudad ya no es un sitio, es más bien una terminal del ciberespacio, un punto de conexión. El afuera ya no está en el campo, sino en ese futuro digital que se cuela todo el rato en el presente. Mencionan mucho a William Burroughs, sobre todo su experiencia con el yagé, la ayahuasca en Sudamérica. ¿Cómo encaja eso aquí? Para Land y Plant, la experiencia de Burroughs con el yagé es un símbolo perfecto. Describen cómo, en ese estado, Burroughs no viaja al pasado, sino que le invaden visiones de la ciudad del futuro, una ciudad llena de drogas nuevas, tecnologías de control, enfermedades raras. Es como si el futuro se le descargara directamente en la cabeza. Vaya. Esta idea es súper importante en ciberpositivo. Interpretan que el yagé funciona como un módem espacio-temporal. Te conecta con la sobrecarga de información del futuro. Las visiones de Burroughs, con ese control viral, esa paranoia tecnológica, acaban metiéndose en sus libros, como El almuerzo desnudo. Esas ciudades de la noche roja se extienden como un virus cultural. Reprograman la máquina blanda, el cuerpo-mente, y meten ideas alienígenas. La plaga, dicen, empieza a transmitir información. El conocimiento se vuelve contagio, inseparable de la enfermedad, de la adicción. Y esto nos lleva de cabeza al tema de las drogas y los contagios, que Land y Plant analizan con ejemplos muy concretos en Ciberpositivo. Hablan de la cocaína. Sí, recuerdan cómo Coca-Cola la usó al principio. Argumentan que eso sirvió para reeducar al capitalismo sobre cómo funciona el deseo, los mercados masivos, metiendo la lógica de la adicción en el consumo normal. Definen la adicción no como un fallo moral, sino como el caso paradigmático del refuerzo positivo, un bucle que se alimenta a sí mismo y que se escapa al control racional. Cuanto más haces, más quieres. Lo resumen así, a lo bestia. Y ven el consumismo como la extensión de esa lógica. Exacto. Como la propagación viral de ese mecanismo de retroalimentación positiva descontrolada. Señalan que cuando Coca-Cola quitó la cocaína, pues los cárteles simplemente ocuparon ese nicho, siguiendo esa línea de mercado viral. También analizan la MDMA, el éxtasis. Dicen que aunque al principio se usó como supresor del apetito, su efecto real lleva un mensaje más profundo sobre el final de la demanda. Un deseo que ya no es falta, sino conexión, intensidad. Entonces, para Land y Plant, el capitalismo no es tanto algo que los humanos inventamos y controlamos, como un contagio. Un contagio viral, así lo llaman en Ciberpositivo.
un sistema que se copia a sí mismo cibernéticamente en un espacio que ya ven como poshumano. Hablan de la cultura del caos de los 90, el sampling, el remix, el sonido anónimo del tecno, mezclándose con una neuroquímica artificial, la de las drogas. El tecno, dicen, es wetware, el tejido biológico como si fuera un procesador, enchufándose directamente a la máquina, al hardware. Y este proceso vuelve a ser anastrófico, hacer antes de entender. El futuro como sensación, no como plan. Sí, esa es una idea que repiten mucho Nick Land y Sadie Plant, y es fundamental. Los procesos que se organizan solos, los que de verdad crean algo nuevo, son anastróficos. Funcionan por convergencia, no porque alguien los planee. El futuro no se piensa, se siente. Se experimenta como una fuerza que te lleva antes de que puedas entenderla. El tiempo se vuelve una exploración táctil, sensorial, de algo que ya está aquí. Con esta visión del futuro como algo invasivo, contagioso, tiene sentido que dediquen bastante espacio en Ciberpositivo a la paranoia del sistema de seguridad. Describen cómo este sistema ve amenazas por todos lados. Efectivamente. Desde el punto de vista de la seguridad, y ponen el ejemplo de la integración europea del 92 como un intento de cerrar fronteras, los invasores están por todas partes. Terroristas, narcos, inmigrantes sin papeles, blanqueadores de dinero, virus informáticos, todos camuflados en los flujos globales, propagando plagas. La Antiplant dicen que la paranoia va a más. Ya no es solo miedo al otro, es que los ríos de sangre son VIH positivos. La amenaza está dentro. Y la respuesta del sistema es lo que Land y Plant llaman inmunopolítica. ¿Qué es eso exactamente? Pues abarca todo ese tinglado médico-militar-policial que intenta defender la inmunidad de la sociedad. Controles de fronteras superestrictos, vigilancia biométrica, políticas de salud pública centradas en contener, ciberseguridad. La inmunopolítica busca detectar y eliminar cualquier contaminación o infección externa, con sistemas de vigilancia cada vez más complejos. Hablan de los sistemas C4I, comando, control, comunicaciones e inteligencia. Pero aquí es donde Land y Plant meten una paradoja que lo desmonta todo. ¿Cuál es esa paradoja? Que nada debilita más la inmunidad que el propio intento obsesivo de asegurarla. Argumentan en Ciberpositivo que cada nueva capa de seguridad, cada nuevo cortafuegos o control, abre a la vez nuevas formas de ser invadido, a menudo más rápidas y difíciles de ver. Dan ejemplos de su época, del 94, campañas de vacunación masivas que podrían estar facilitando síndromes autoinmunes, la corrupción que siempre se cuela en los controles, los propios sistemas de inteligencia infectados por virus. Mencionan el rumor de la CIA traficando con LSD. Es una crítica brutal. La inmunopolítica, intentando controlar desesperadamente, crea las condiciones para su propio fracaso. La comparan con Skynet en Terminator 2, el sistema de defensa total que se convierte en el enemigo final. Y citan al escritor Greg Bear, que imaginó que si una IA se volviera consciente, desde fuera parecería que está sufriendo un ataque de virus masivo. O sea, la aparición de lo nuevo vista como una infección destructiva. Los virus, biológicos y digitales, son supercentrales en el argumento de Ciberpositivo. Los describen como agentes que transmiten y reprograman. Critican incluso el dogma genético clásico, ADN, ARN, proteína, como una genética de seguridad, donde el ADN es intocable. Exacto. Para Land y Plant, esa visión lineal es simple, ignora la realidad, sobre todo la de los retrovirus como el VIH. Con su capacidad de transcripción inversa, ARN, ADN, los retrovirus cierran el bucle. Permiten que la información vaya al revés, que el ARN reescriba el ADN. Esto, para ellos, es lo que hace que la cibernética sea positiva. Un sistema abierto que se puede hackear, reprogramar desde fuera, desde lo alienígena. Y vuelven a conectar esto con las drogas. Citan a Tim Scully, un químico de la contracultura, que comparaba el LSD con un virus. Necesita nuestro sistema nervioso para copiarse y al hacerlo lo reprograma. Cuentan cómo Albert Hoffman, cuando descubrió el LSD, tuvo un presentimiento raro y lo primero que pensó al sentir los efectos fue que le estaba atacando un virus. Las drogas, concluyen Leil y Plant, son una plaga blanda, una infección de información en el sistema nervioso. Y todo esto lleva a su análisis de la guerra contra las drogas. La presentan no como una simple lucha policial, sino como una guerra del sistema de seguridad contra los mercados del futuro que él mismo crea.
Mencionan al cartel de Cali de la época no como una banda de criminales sin más, sino como una corporación multinacional supereficiente, heredera de la ruta comercial que abrió Coca-Cola con la cocaína. La llaman horror autotóxico, ¿verdad? Una especie de enfermedad autoinmune del capitalismo global. Sí, esa es la tesis de Land y Plant en Ciberpositivo. Un sistema que necesita y crea mercados negros globales, drogas, armas, info, y a la vez gasta un montón de recursos en combatirlos. Se está atacando a sí mismo, básicamente. Es una contradicción interna enorme. Y esto les lleva a diferenciar entre estrategia y táctica. La guerra contra las drogas sería una estrategia defensiva. Una estrategia de contrainsurgencia, dicen Land y Plant, contra tácticas subversivas. La infiltración viral, la convergencia inesperada, el camuflaje. Pero su conclusión es demoledora. Ya no hay seguridad. La estrategia clásica, la del Estado, la de planificar y defender fronteras fijas, está siendo superada por la táctica. ¿Y cómo entienden la táctica Land y Plant en este contexto? Como infiltración, como inteligencia distribuida, sutil. La llaman femenina, en contraste con la estrategia fálica y visible de la Guerra Fría. Como adaptación al momento. Es la guerrilla, pero a nivel global y cibernético. Es un despegue ciberpositivo, dicen, que desmonta todos los planes estratégicos desde dentro. Su conclusión es radical. Los alienígenas ya están aquí, operando tácticamente dentro del propio sistema. Y así llegamos al último concepto que meten en ciberpositivo. Hielo. ICE. Explican que no es solo la protección de datos de Gibson, Intrusion Countermeasurements Electronics, sino también la metanfetamina cristal, velocidad cristalizada. Es la barrera que la seguridad intenta poner. Es el intento de congelar las fronteras, de mantener la pureza, la identidad, con barreras protectoras. Muros físicos, firewalls digitales, sistemas inmunitarios biológicos. Lo que sea. Pero, como insisten Land y Plant, la invasión ya ocurrió. La entrada de lo alienígena, ideas, virus, capital, ya está pasando. Recuerdan la idea de Burroughs de las mujeres como posibles invasoras alienígenas y que los virus siempre vienen de otra parte. La reacción alérgica de la humanidad a esto es el hielo, el sistema inmune hiperactivo. Pero este hielo se está derritiendo. Lo comparan con el deshielo literal del calentamiento global y el deshielo metafórico de los virus informáticos que rompen las barreras de datos. Y aquí es donde le dan la vuelta a la idea de vulnerabilidad. Ser inmunovulnerable no es un fallo, es ciberpositivo. Los virus no son solo infección, son conexión con la matriz, con esa red global que emerge. Relacionan esto con cosas como la esquizofrenia, oír voces, sugiriendo que son formas de conectar con ese afuera que el sistema intenta callar. Señalan que a mujeres de otros grupos marginados, alienígenas para el sistema, se les diagnostica más y a menudo se les congela con medicación. Solo las drogas que exploran la conexión, dicen, están prohibidas. Para terminar, Land y Plant describen la cultura del 94 como una zona de fuego. La cultura del caos, música electrónica, sampling, conectada a la inteligencia militar, los videojuegos, mencionan a Sega, la realidad virtual que viene del ejército, todo mezclándose. Y la conclusión de Ciberpositivo es que estamos ante un cambio de fase. Ya. No poco a poco, sino de golpe, como el hielo que se derrite. Una anástrofe puntual, un impacto en el cero convergente. La Tierra, sentencian Nick Land y Sadie Plant, se está volviendo ciberpositiva, nos guste o no. Ha sido un recorrido intenso, por las ideas centrales y, bastante vertiginosas de Ciberpositivo, el texto de Nick Land y Sadie Plant de 1994. Una visión súper desafiante de una transición global donde fuerzas tecnológicas, económicas, virales, operan, según ellos, más allá de nuestro control, apuntando un futuro posthumano inevitablemente ciberpositivo. Un texto denso, a veces difícil de seguir, pero cuya influencia y cómo resuena hoy es innegable. Cierran el texto con una frase potente que da que pensar. Puede que no sepamos qué está pasando, pero nos estamos poniendo cálidos. Solo los enemigos de la inmunoidentidad pueblan el futuro. Quizás la reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. Si esa vulnerabilidad que describen Land y Plant, esa apertura a la infección por lo externo, por lo alienígena, es justo lo que necesitamos para conectar con ese futuro que se crea solo anastrógicamente, ¿qué significa realmente que estemos siempre intentando asegurarnos, mantener una identidad inmune, cerrada, estable? ¿Qué formas de calidez, de conexión nueva, de devenir poshumano podríamos estar aplastando en esa búsqueda de control y de pureza?